Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, noche, cuando las personas estén escuchando esto. Señor, danos sabiduría a cada uno de nosotros por la motivación por la cual nos hemos reunido y muchos pastores y líderes en esta tarde para hablar este tema de suma importancia de poder reabrir los templos. Señor, guía toda esta conversación entre mis consiervos, pastores, líderes. Y Dios, haznos tener oídos y nuestro corazón apegado a tu sentir para estos tiempos tan cruciales que estamos viviendo. Somos portadores, Señor, de un mensaje en el cual debemos ser la luz y la sal en medio de nuestros contextos, donde cada uno de nosotros desarrollamos el llamado, el ministerio. Así que entregamos este webinar, Señor, este tiempo de compartir y que pueda ser de edificación y bendición a cada una de las personas que se van a estar conectando y que usted sea el que dirija a través del Espíritu Santo. Así que le entregamos el control total, toda la transmisión, la plataforma de Zoom, de Facebook, Dios, y aún nuestras conexiones a Internet. Y las personas que están entrando con la disposición de tener una idea, un norte, o escucharte a ti a través de cada uno de las ponencias, cada una de las ideas que vayan surgiendo, Señor. Así que nos ponemos para hacer un instrumento en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los que nos están escuchando y viendo, es el webinar prometido desde hace un par de semanas para hablar un poquito sobre la reapertura de los templos, los desafíos que enfrentan los pastores. Tenemos nuestra audiencia. Los que se inscribieron a este webinar son en su totalidad pastores, o en su gran mayoría pastores, y la idea es que conversemos entre nosotros. Bueno, decíamos que a medida que avanzamos en esta pandemia se hace más evidente que las iglesias ya no serán las mismas que eran antes. Eh, la gente nuestra ha sido expuesta a muchas cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero lo cierto es que todas estas cosas nos van a empujar a cambiar nuestra dinámica aparentemente. Nuestra dinámica eclesiástica, nuestras predicaciones, nuestras estrategias para alcanzar a la gente. Entonces, la gran pregunta que surge es cómo podemos nosotros prepararnos para reabrir los templos y retomar lo que hacíamos antes, si es que vamos a retomar. El propósito entonces de este webinar es que conversemos un poquito con los pastores que se han ofrecido para ser nuestros panelistas y conversar un poquito sobre lo que nos espera, los desafíos que nos esperan. Así es que rápidamente les presento, está el pastor Armando Anguiano, pastor en Guadalajara, México, hombres de negocio también que combina ambas cosas, con pasión por alcanzar a las personas para Cristo. El pastor Esteban Vázquez, argentino, músico, pastor con una vocación de formación de líderes, trabajando en una iglesia en Conroe, en la iglesia Champion Forest. El pastor Juan Daniel González, pastor también de mucha experiencia, trabajando, fundando la tercera iglesia en Virginia. El pastor Eliezer Pérez, pastor también con mucha experiencia, pastor en Green Acres en Florida en estos momentos. El pastor Williams Olivares, me gusta verlo como un influencer, que es pastor y que está alcanzando a la gente para Cristo también. El pastor Irán Harris, que está en Panamá. No dije que Williams estaba en Ciudad de David, Chiriquí, allí cerquita de Panamá, entre Panamá y Costa Rica. El pastor Irán Harris, abogado, pastor en la ciudad de Panamá. Tenemos a Josué Bastidas, que nos está sirviendo de soporte, y este moderador que pues va a tratar de sacar lo mejor de estos muchachos que están aquí entre nosotros. Muy bien. La dinámica va a ser, vamos a mencionar algún desafío y hablamos un poquito sobre ese desafío, y las personas que están participando van a tener la oportunidad de hacer preguntas y respuestas a través
de esta plataforma. Así es que bueno, empecemos por quizás lo más obvio. Reabrir los templos es un desafío espiritual y es un desafío emocional, es una combinación de ambas cosas. ¿Qué podemos hacer y qué han pensado ustedes hacer para que la iglesia se reencuentre nuevamente? Deberíamos primero, y es responsabilidad nuestra los pastores, ver el cuadro mayor, el concepto, qué es la iglesia, que pareciera muy teológico y filosófico, y de ahí entender qué es lo que vamos a hacer. Porque si vamos a reabrir los templos como están reabriendo los negocios, centros de recreación, pudiera ser que nos vamos a encontrar y ver en situaciones que no aplican a la iglesia. Entonces, sin necesidad de un estudio profundo teológico para entender que la iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo va a encontrar, porque la vida está en sí misma, la forma de seguir actuando. Y de hecho, he demostrado esto. Aquí en Virginia hemos estado ya por 9 semanas en esta cuarentena y la iglesia ha continuado. Tenemos la conceptualización, el marco referencial, ¿qué es la iglesia? Yo creo que para ir uniendo ahí con lo que dice mi compañero pastor Juan González, creo que uno de los primeros pasos y parte de definir lo que es la iglesia es nosotros como líderes jugamos un papel muy importante en todo esto, por lo cual pues la palabra nos deja ver de que los hombres y mujeres de Dios en momentos como estos es muy crucial escuchar a Dios. Los gobiernos nos están redefiniendo prácticamente qué quieren ellos hacer de la iglesia, pero creo que más que escuchar, que está bien porque tenemos que proteger también a nuestra gente y no exponerlos. Yo creo que es crucial nosotros primeramente ir a la presencia de Dios y a medida que se vayan levantando, porque cada uno de nosotros estamos en diferentes contextos, diferentes tipos de cuarentena, saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en base a eso, pues, dependiendo del contexto de la iglesia, pues nosotros ir actuando. Así que en resumen, sería para mí uno de los primeros pasos también escuchar a Dios. Creo que lo que William acaba de decir es sumamente importante. Y creo que es por donde debemos comenzar. Todos los pastores debemos comenzar por allí. Yo hacía una reflexión en estos días a otro grupo de pastores de cuál es la motivación o qué es lo que nos lleva en este momento a reabrir los templos. Porque pueden haber motivaciones buenas y pueden haber motivaciones equivocadas. ¿Ok? Y yo les decía a ellos que creo que la mayor necesidad que tenemos en este momento es ser honestos e ir a la presencia de Dios para que Dios nos hable, para que su Espíritu Santo nos muestre cuándo y cómo vamos a abrir o vamos a reabrir nuestros templos. ¿Ok? ¿Por qué pienso en esto? Primero, cada uno de nosotros está en una localidad diferente. ¿Ok? Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay counties que no han sido afectados tanto como a lo mejor ha sido afectado donde yo estoy, en Palm Beach. ¿Ok? Hay otros donde ha sido más leve. Hay estados donde las cosas han sido fuertes, como el estado de Nueva York y otros. Y cada uno de nosotros indudablemente tiene un ambiente diferente, una circunstancia diferente. Y creo que eso nos debe llevar a buscar al Señor y decirle, Señor, yo quiero abrir, es mi deseo, quiero de nuevo congregarme, pero necesito en este momento que tu Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuál es el mejor momento y cómo lo vamos a hacer para tomar las medidas que son necesarias? Que por cierto, tenemos aquí con nosotros al pastor Irán Harris, que es abogado. Y una de las cosas interesantes, no sé cómo es aquí en Estados Unidos, tendría yo que investigarlo, pero el hermano es abogado y a lo mejor puede darnos una orientación. Y una de las cosas que pensaba en estos días era la parte legal. Por ejemplo, ¿qué amenazas podríamos tener de demandas
si nosotros abrimos y de repente hay un contagio, ¿cómo responderían los familiares o aún el Estado frente a esa situación? Tendríamos que buscar también información de eso para protegernos a nosotros, pero al mismo tiempo proteger a nuestra gente. Lo dejo allí para cuando el hermano Harry hable, pues a lo mejor pueda tocar algo sobre eso. Pero me uno allí con nuestro hermano en ese aspecto. Gracias. Emery, gracias primero por la invitación. Un placer estar aquí y aprender de todos mis colegas y me encanta escucharlos, ¿no? He participado en algunas charlas y siempre mi pregunta fue, ¿hay que decir lo que la gente quiere escuchar o lo que la gente necesita escuchar? Que son dos cosas diferentes. Es emocionante pensar con la expectativa que cree el volver y otra vez estar todos juntos. Esa expectativa no la puede sacar nadie, o sea, yo espero ese momento. Pero evidentemente no me preocupa el servicio en sí, voy a hablar de nuestro caso, sino que he encontrado un factor muy, muy común en nuestra gente, que es cierta minimización de lo que está sucediendo y cierta irresponsabilidad, especialmente con aquellos que nos conocemos demasiado. Voy a poner un ejemplo. Ayer empezamos, después de 10 semanas, nuestra primera experiencia en el templo, cerrados, con 17 personas que era staff y familias, para hacer una experiencia de práctica, a ver cómo funcionaría todo. Y no fue fácil. No fue fácil por la confianza que hay, no fue fácil porque sabemos que nos cuidamos, pero estábamos tan emocionados. Así que cuando hablamos y decíamos, esto vale la pena y va a ser emocionante, pero tenemos que tener tanto cuidado. Porque tenemos que tomarnos tan en serio el que yo te amo tanto, Emery, que me voy a poner la máscara, pero yo te conozco, Emery, pero me voy a poner la máscara porque te respeto tanto. Y yo creo que esos son los principios que la iglesia ahora tiene que estar promoviendo, la responsabilidad de que amo a mi prójimo y donde yo vaya tiene que ser un cuidado y pensar en el otro y no decir, no pasa nada, yo te conozco, dame un abrazo, qué alegría verte. Y yo no sé si ahora estamos listos, ni sé cuándo vamos a estar listos, para que ese encuentro sea con responsabilidad. La iglesia, el volver no tiene un fundamento puramente económico y no creo, porque abrir por el 25% da pérdida. Y abrir todo el aire acondicionado y abrir todo, o sea que no solucionamos nada, ¿no? Pero sí hay una necesidad espiritual y después algunas cosas que estamos viendo que las puedo decir, pero evidentemente es una necesidad y que creo yo que como los médicos y los first responders ahora aparece la necesidad espiritual. Pero el problema es la responsabilidad de la persona que asista y que esté dispuesto a sujetarse por amor al otro, no por amor a mí. El primer tema sobre el desafío espiritual y emocional, Juan menciona algo bien interesante, es ese balance de tipo espiritual y esa necesidad que menciona Williams de poder orar. Y en función de nuestro rol pastoral, sería interesante preguntarnos, se nos llama a nosotros a estar pendientes o a velar por el estado de nuestras ovejas, por usar la expresión. Cada uno sabe cómo está la iglesia funcionando, es una buena pregunta, sí, a nivel de nosotros. Cada uno puede dar fe del tipo de seguimiento que se le ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia, porque en muchas ocasiones el desconocimiento de cómo está nuestra gente desarrollándose, cómo algunos se han mantenido en los fundamentos de fe que hemos compartido, se ha sembrado por muchos años. Momentos así son momentos como de laboratorio para poder comprobar si las personas han recibido el mensaje, si el Cristo, la fe, la fortaleza, y de otra forma también saber cuántos de los nuestros se han desmoronado en un momento de crisis que representa algo que es totalmente nuevo, donde ninguno antes había experimentado y ha sido un evento global. Así que interesante en términos de entender la naturaleza de la iglesia, decía Juan, ¿quién es la iglesia? ¿A qué estamos llamados? ¿Cuál es su naturaleza? El aspecto económico, Esteban, obviamente alguna gente lo está considerando, pero no va a ser la motivación central, sino en función de ese llamado que tenemos de parte de Dios hacia las vidas, donde lo más importante son las personas. Así que todo este entendimiento de
de cómo está nuestra gente, cómo están nuestros miembros espiritualmente hablando y emocionalmente hablando, nos va también a ayudar a poder definir qué sistema o qué procesos individuales, porque cada contexto es totalmente diferente. Aquí no hay una regla única para todos, sino cuál debe ser el proceso más sabio y en la dirección de Dios para que se dé ese momento de reencuentro y de hacer iglesia en función de lo que estamos llamados a hacer. Así que esa combinación, ¿no? de entender primero, sé yo cómo está la congregación que el Señor me ha dado, ha funcionado la vida de iglesia en esta modalidad extendida o a distancia, y cuál es la condición de los miembros de nuestra iglesia. Y por último, para pensar en una pregunta, hemos sido responsables nosotros de poder ministrarles espiritual, emocionalmente, inclusive físicamente durante este tiempo, porque esos también son elementos que van a determinar que la gente diga, yo necesito estar nuevamente con mi familia de la fe. Así anoto esos. Interesante, porque estaríamos hablando de una evaluación, una autoevaluación en principio, para después poder saber lo que vamos a hacer. Y eso enlaza con el siguiente tema, que es el desafío ministerial. ¿Cómo adecuar su ministerio a la nueva realidad después de haber pasado por las cosas que hemos pasado? Como dijimos, la gente ha sido expuesta a diversos maestros, a diversas dinámicas, a un montón de cosas sobre la cual ustedes no tienen control. Eso hace que, como decía Eliezer en unos días atrás, decía, no sé si voy a encontrar una iglesia. Lo cierto es que no vamos a encontrar la misma iglesia. Entonces, en función de eso, ¿cuál es el mayor desafío ministerial que ustedes creen que van a enfrentar? La palabra de Dios nos da los parámetros para esta nueva etapa y cómo ha sido a través de toda la historia, porque la iglesia a través de la historia ha enfrentado a cosas semejantes a estas pandemias, guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia iba a funcionar en Europa después de las guerras locales, regionales. Y la respuesta tiene y está en la palabra. Y una del concepto bíblico es el cuerpo. El cuerpo, y Pablo nos da las analogías y todo aquello para entender. Un cuerpo físico, el cuerpo que tenemos, es un organismo vivo que en sí ya tiene la vida. No tienes que inyectarle vida, no tienes que ponerle aditamento para que viva. Un cuerpo temporalmente puede estar sometido a una gripe, sometido a una situación, pero naturalmente el cuerpo, por diseño, es para que el cuerpo tenga vitalidad, se crezca, se reproduzca, etc. Yo creo que el Señor ha permitido, y esta es mi convicción personal, y no pretendo que sea de todos, esto Dios mismo está utilizando para que nosotros nos depuremos del concepto de iglesia. Tal vez tenemos un concepto muy, incluso organizacional, jerárquico, pero realmente la iglesia antes de COVID era la iglesia verdadera, o era la dinámica que debía tener la iglesia. En mi entender, Dios ha permitido esto para que sacudirnos y que se caigan las cosas que no son propias de la iglesia y retomar lo que debe ser. El año pasado, en el mes de febrero, fui sometido a un proceso que se llama cardioversion. El chequeo anual, mi médico de cabecera descubrió que yo tenía una arritmia cardíaca, que es AFib llamado en inglés, un ritmo anormal. La forma como están corrigiendo los médicos, yo entré al quirófano, literalmente pararon mi corazón y 2-3 segundos después lo volvieron a someter a corriente para que tomara el ritmo normal que debía tener. Para mí, esto ha sido el cardioversion del Señor. Ha parado la iglesia, la institucional, el gran organización, para que retomemos verdaderamente el rol. Yo puedo decir que a pesar de lo que ha pasado,
la iglesia se ha mantenido. Los templos han estado cerrados, pero la iglesia se ha mantenido. Entonces, nuevamente, aunque suena repetitivo, volvemos al concepto bíblico y entender bíblicamente y seguir. A un cuerpo enfermo no podemos ordenarle que se sane. A un cuerpo, sino alimentarlo con lo que debe alimentar y va a seguir adelante. Entonces, esto ha servido como un sacudón del Señor, una reprogramación para que la iglesia tome su rol que debe tener. Y ese es el gran desafío para nosotros los pastores, entender eso más que ser marcado por las pautas externas. ¿Alguna opinión adicional? Perdón, levantá el agua que tenías ahí. Levantá el agua, quiero verla. Para mí ese es el mayor desafío de la iglesia. Mantenerla ahí. Yo creo que las compañías de agua han pasado los años y se han reinventado en su exterior porque se han dado cuenta que con curvitas con agua no se resbala, teniendo una forma, pero hay algo que es inalterable, que es el agua. Yo creo que la iglesia tiene algo que es innegociable. La palabra es la palabra, pero el mayor desafío es tenerla a partir de ahora la flexibilidad y la adaptabilidad para cambiar todas las estrategias, porque en realidad nuestro objetivo es que la palabra llegue. Entonces no podemos volver a pensar como antes. Creo que el mayor desafío es abrir la cabeza y estar abierto a un equipo y nosotros los pastores no diseñar, sino elegir las mejores ideas. Hablamos, ¿no? Milenios, necesitamos milenios. Necesitamos gente joven que piense diferente. Y nosotros escoger e impulsar las ideas más que generar las ideas. Si lo hacemos con el equipo correcto, esto va a ser increíble. Hay todo un desafío frente a las nuevas opciones que la gente tiene. Nuestra gente probablemente nunca antes había usado Zoom o algo parecido a esto porque no les hacía falta. Pero ahora dicen que en marzo, solamente el 15 de marzo, hubo más de 600,000 personas que bajaron Zoom para usarlo por primera vez. 600,000 personas en un día. Eso quiere decir que estamos frente a una realidad totalmente distinta. El desafío, ¿vamos a seguir usando estas herramientas? ¿Podemos adecuar estas nuevas herramientas a la nueva realidad de la iglesia? Armando. Sí, me gustaba mucho lo que comenta Esteban y obviamente coincido con la gran mayoría de todo lo que están comentando. Nosotros en nuestro caso estamos pensando que obviamente tarde o temprano vamos a regresar y la forma o el momento cuando vamos a regresar a presencial va a ser cuando pensemos que es lo más conveniente, independientemente de que el gobierno nos otorgue un permiso o no nos otorgue un permiso. Pero cuando regresemos no vamos a poder mantener la capacidad que teníamos antes. Y muchas personas, aunque ya puedan ir a la iglesia, seguramente no van a querer ir tampoco por su propia decisión. Entonces, creo que algo que podríamos tener como un error o cometer un error es pensar que la tecnología y lo que hemos utilizado ahorita durante esta temporada son herramientas para usarse durante el COVID. Y nosotros pensamos que vamos a seguir con nuestras transmisiones en línea, por ejemplo. Tenemos que trabajar mucho más fuerte para reforzar el equipo y probablemente vamos a colocar a un pastor, aunque se escuche raro, un pastor online para que se pueda encargar de las transmisiones y de las personas y necesidades que estén llegando. Y probablemente regresemos a nuestras 3 reuniones presenciales cuando sea el momento, pero vamos a seguir manteniendo, por lo menos espero durante todo este año, algunas clases que estamos llevando a cabo vía Zoom, algunas capacitaciones con equipos también las vamos a tener que seguir continuando haciendo por Zoom. Hemos hecho algunas cosas de matrimonios por live en Instagram y en fin, hemos seguido utilizando diferente tecnología. Entonces, el reto ministerial creo que va a ser exactamente proporcional a la forma y adaptación que podamos tener para atender a tantas personas tengamos del otro lado de la cámara o del otro lado de la parte, si puedo utilizar esta palabra, cliente o consumidor o asistente o congregante o un nuevo
una nueva persona que no es creyente, pero está con alguna inquietud. Y pues digo, es muy largo el tema, pero creo que podría ir aportando esa parte. Algunos de la gente de nuestra iglesia está viendo la iglesia ahora de una manera distinta. Algunos están pensando, creo que tú mencionaste algo, Armando, algunos están pensando que ¿por qué tengo que regresar al templo si puedo tener la iglesia desde la comodidad de la casa? Ese es un fenómeno al cual ustedes creen que se van a enfrentar con mucha fuerza en sus iglesias. Creo que sí, hermano, y allí entra algo que decía Juan Daniel, sumamente importante. La iglesia se reúne con un propósito mayor que es la adoración al Señor. Eso no indica que no podemos adorarlo individualmente, claro que sí, pero la iglesia se reúne precisamente para adorar a Dios, ¿ok? Para ministrar y para proclamar. Entonces, allí está la necesidad de nosotros congregarnos y hacerle ver a nuestra gente la necesidad de regresar. Yo soy de los que, igual que ustedes, comparto que yo creo que el Señor nos ha permitido esto con el propósito de que nosotros podamos tener una persecución tipo la iglesia en Jerusalén, para que abramos los ojos. Es una persecución diferente en el aspecto que nos demos cuenta que nosotros podamos tomar Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra a través de las redes sociales. Yo creo que somos pocos o son pocos los que han trabajado o hemos trabajado de una manera bien puntual con las redes sociales. Es posible que teníamos algo por aquí, por allá, pero nada de repente enfocado y especializado para hacer un trabajo de evangelización, de discipulado, de enseñanza, de alcance, con metas muy claras. Entonces yo creo que el desafío está, como decía Armando, cómo podemos ahora meter toda esta experiencia que hemos tenido cuando lleguemos a nuestras reuniones de iglesia. Por ejemplo, yo he estado pensando con mi equipo sobre si queremos nosotros seguir transmitiendo, no podemos tener el culto convencional que teníamos antes. Primero porque la atención de la gente en las redes sociales, como ustedes lo saben, es muy corta. ¿Ok? Entonces tenemos que escoger cuáles son las cosas que vamos a transmitir de nuestro servicio o cuáles son aquellas cosas que vamos a eliminar porque no son esenciales, ¿verdad? Y cuánto tiempo vamos a dar a eso. Porque si usted se pone a transmitir un servicio de 1 hora y media, 2 horas, y algunos tienen un servicio más largo, pues la gente no lo va a captar completamente. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque yo siento que el Señor nos ha metido por aquí para que abramos los ojos y nos demos cuenta que el Evangelio tiene que correr mucho más rápido, ¿verdad? A un mayor alcance de personas, y creo que indudablemente el sistema online es una de las maneras que hoy, en este tiempo, nos permite hacer eso. O sea, el desafío es grande, creo que ninguno de nosotros estamos preparados, creo que tenemos que buscarnos personas expertas, creo que tenemos que nosotros también prepararnos en el área para poder ser efectivos y eficientes en el alcance de la gente para Cristo a través de las redes sociales. El desafío Yo creo de que... redes, Okay. el desafío de las redes, se mencionaba que el domingo pasado en Europa, Zoom colapsó. Y la razón fue que los cristianos estaban intentando entrar a sus reuniones de iglesia. Así que hubo un colapso de la plataforma. Y frente a este desafío, lo ha mencionado muy bien Armando, hemos estado adaptándonos vía tecnología. Así que un desafío y un consejo que puede ser válido para todos es aquello que estamos haciendo ahora mismo a través de nuevas tecnologías, necesitamos volverlo sostenible en el tiempo. No que sea una opción, remedio temporal, porque nos vimos abocados a hacerlo, sino que entendemos los millennials, entendemos gente que no va a regresar a la iglesia siendo creyentes fieles, porque algunos van a estar
pensando en términos de su salud personal. Y nadie puede obligar a nadie a congregarse si ese es su pensar. Pero sí replantear cómo mantenemos y le damos un grado de sostenibilidad a todas las estrategias en línea que hemos hecho. En un conversatorio pastoral también reciente se decía que ahora se va a crear una nueva línea de diáconos en la iglesia y se van a sumar todos los que manejan tecnología y redes sociales. Van a ser como instaurados como nuevos diáconos en nuestras organizaciones. Y es la necesidad de responder a una acción ministerial por medio de nuevas tecnologías que necesitamos mantenerlo sostenible en el tiempo que viene. William. Yo creo que del otro desafío, ligándolo a todo lo que estamos hablando, por lo menos ahorita quizás, en el caso de nosotros nos ha sido muy efectivo reuniones en Zoom, quizás a veces hasta tenemos por grupos, ejemplo, los hombres, tenemos más hombres ahorita reunidos y estudiando la Biblia juntos y participando en Zoom que cuando lo hacíamos semanalmente presencial. Igual Facebook, transmitir por YouTube, pero yo le decía a mi equipo de que tenemos un gran desafío porque ahorita esto puede ser muy efectivo, pero ¿qué hacemos el día de mañana que Facebook me diga que el mensaje que estoy hablando es ofensivo o que personas comiencen a denunciar nuestro mensaje y comiencen a cerrar nuestras páginas de Facebook? ¿Qué pasa cuando YouTube también haga lo mismo? Entonces, quizás el tema religioso pueda ser hasta censurado, quizás hasta en una red social. Entonces, ahorita este es el medio en el cual nos sirve para poder transmitir el mensaje. Pero tenemos un gran desafío en el futuro y es qué va a suceder. De hecho, ahorita ustedes lo compartíamos, incluso lo compartíamos antes de iniciar. Si en algún momento se va el internet, ha habido problemas en lugares de internet, lo que menciona ahora Irán, que el domingo, imagínate, todo el mundo listo para recibir la palabra y no puede entrar a recibir el culto porque el sistema se cayó. No funcionó el internet, o donde estamos transmitiendo se va la luz, no hay internet y se quedó toda una iglesia esperando la transmisión. Entonces tenemos un gran desafío. Yo creo que el gran desafío es el desarrollo de nuestros líderes para que ellos sean efectivos. En nuestro contexto, pues nuestra iglesia, estamos trabajando mucho con diferentes líderes. Es más, tenemos 4 grupos de jóvenes y cuyos líderes están haciendo un excelente trabajo porque yo no pudiera ahorita liderar a estos jóvenes. En cambio, si yo llamo a alguno de mis líderes y le pregunto qué está sucediendo con este joven, ellos tienen una respuesta, pero yo no lo pudiera ver. Esto me recuerda en Éxodo 17 con Moisés, cuando su suegro le dice: Moisés, si tú sigues tratando de hacerlo todo y no levantas un liderazgo, no solo colapsas tú, sino que vas a hacer colapsar a la gente. Entonces, el liderazgo es un tema relevante porque como líderes podemos llevar las cosas al éxito o totalmente al fracaso. Entonces, necesitamos comenzar a equipar nuestra gente, empoderarlas para que ellos desarrollen otros líderes, porque llegará el punto, y yo les decía a mis líderes cuando empezamos esto, vamos en el norte como si no vamos a volver a abrir nunca. Entonces, bajo ese norte estamos trabajando, aunque sabemos que en algún momento podemos regresar, o quién sabe si no. Porque qué tal si cuando abren hay un rebrote y ahora nos vamos a una cuarentena más larga, nos ponen más restricciones. Entonces yo les decía, vamos a trabajar con el norte como si nunca más volviéramos a abrir la iglesia. Y bajo ese norte estamos tratando de ser creativos. Algunos hacen llamadas de 4, los líderes están asignándole a cada uno de sus líderes 4 personas, los llaman una vez a la semana, estamos tratando de enterarnos quién tiene un problema económico, quién tiene falta de comida. Entonces, la forma es desarrollar líderes. Creo que es uno de los mayores desafíos. Vamos un poco, adelante Esteban. No, solo una cosita, Irán había escuchado lo de Europa, pero yo no sé si esa es la mejor noticia que queremos escuchar. O yo estoy soñando utópicamente con escuchar que la gente inconversa colapsó Zoom porque quiere acercarse a Dios. Entonces, yo me planteé muchas cosas a la hora de hacer iglesias. ¿Por qué hago este post? ¿Por qué hago este video? ¿Por qué? ¿Para entretener a mi gente o porque, a ver, yo quiero que se llene mi iglesia de gente o quiero que el cielo se llene de gente? Entonces, yo estoy intentando ahora pensar afuera de la caja, donde todo lo que vayamos a hacer no va a estar diseñado para la 99, está diseñado para la que está perdida. Ahora, ustedes 99, en vez de tener una actitud pasiva, escuchando cómo ahora ayúdenme e ir en busca de la una. Así que son 99 líderes buscando a la perdida. Si hay un enfoque de la iglesia
pensando en estas herramientas, no en los que estamos, sino en los que tendrían o quisiéramos que estén, todo va a cambiar. Me parece interesante y conecto a lo que dice Armando. ¿Qué tipo de reuniones vamos a transmitir? ¿Qué tipo de programas vamos a estar ofertando? Nuestro programa en YouTube dura media hora, un canto y el sermón. Y no puedo hacer una reunión con el énfasis de que estoy hablándole a mi congregación solamente. Por eso no hay chistes locales que solamente la gente de adentro entiende. No hay, sino que hay un enfoque en quiénes son, porque enviamos una cadena para que las personas de la iglesia compartan con sus no conocidos y ellos a su vez le den seguimiento a las respuestas y peticiones de oración de esa gente que no conoce al Señor. Luego estamos conectados a que el programa de discipulado está en línea, y otro desafío es que necesitamos digitalizar todos nuestros materiales, o sea, todo el programa de discipulado, todo el programa juveniles, todo debe estar digitalizado, porque es la forma en que estamos ahora llegando fuera de la iglesia local. Pero ese desafío, y coincido contigo, Esteban, a quiénes estamos y por qué estamos nosotros preparando los posts, los programas, el lenguaje que estamos usando, sino pensar en gente que nunca ha oído el Evangelio, y estamos ahora mismo en la condición que la gente, tengo gente en grupos de vida semanales y se está sumando gente que nunca antes habían participado, y son gente duras, por decir algo, difíciles, y están ahí sentadas en una reunión de videoconferencia, escribiendo y pidiendo conocer al Señor. Así que eso tenemos que aprovecharlo, y ahí catapultamos a la gente. Señores, ustedes son responsables de darle el seguimiento. Sí, algo que podría sumar para tal vez ir concluyendo este tema, porque hay algunas preguntas acá que nos están haciendo de comunidades rurales. Nada más para rematar un poco en cuanto a tecnología. Pienso que no es la mejor herramienta Zoom para hacer iglesia en línea. Y mencionaron varias cosas, que si falla el internet, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y nos ha funcionado es que estamos grabando la reunión el viernes. El sábado tenemos tiempo de editarla y el domingo la transmitimos en vivo. Quiere decir que la reunión está grabada, pero estamos todo un equipo de personas en vivo interactuando por si alguien necesita oración o por si alguien necesita cualquier cosa, para que pueda tener cierto sentido de que estás yendo a la iglesia. Hay varias plataformas para transmitir. Las más eficientes son obviamente YouTube y la plataforma que es de Life Church de Craig Rochelle, que es Church Online, que es totalmente gratuita. Pueden utilizarla para transmitir. Ahí mismo te permite hacer chats privados para oración. Tiene links para poder levantar la ofrenda. Tiene otro apartado para personas que aceptaron a Cristo. Y escuché en una entrevista de él que él tenía como 3,000 suscripciones o 3,000 descargas y se fue, creo que arriba de 200,000. Entonces, el asunto también de la tecnología en cuanto a clases, pues claro que ha subido porque las personas están en su casa y no tienen nada más que hacer. Entonces, si tienes una clase, van a estar ahí, los puedes discipular. Yo pienso en una combinación de línea el domingo y después a través de Zoom y otras plataformas de discipulado, poder conectar de una forma más personal, grupo de hombres, grupo de mujeres, lo que cada quien quiera hacer, las células o grupos conexión o grupos de vida, como cada quien les llamemos. Algo que sí creo para concluir este punto es que tenemos que estar preparados y seguir reforzando lo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque podría haber un rebote o podría extenderse o podría regresar con más fuerza. Entonces, no es para nosotros, no es una opción, no es algo más del menú, es algo que tenemos que estar listos, preparados para poderlo llevar a cabo y poder, si regresamos, qué bueno, vamos a seguir con el trabajo online, y si no podemos regresar cuando lo teníamos planeado, vamos a continuar haciendo online. Y es todo un reto poder alcanzar personas y darle seguimiento, pero por lo menos el próximo domingo vamos a estar igual, la mayoría. Entonces, creo que hay que apuntar fuerte en ese sentido y
investigar cuáles son las plataformas, probarlas. Hay como cierta metodología que podemos seguir para poder tener un mejor desempeño en cuanto a lo que hacemos online. Armando, alguien te dos pidió, preguntas. alguien te pidió el nombre de la plataforma. Sí, es Church Online, es iglesia en línea en inglés, Church Online. Es una herramienta de Life Church o de Elevation Church o Craig Rochelle. En cualquiera de esas plataformas la pueden encontrar. Te registras, yo hice el registro personalmente, te tardas 3 minutos y creo que se conecta directamente a alguna plataforma de YouTube, pero se transmite a través de este canal. Okay. Es totalmente gratuita y en mi experiencia las herramientas más eficientes para transmitir hasta el día de hoy son Facebook y YouTube, hablando de una cantidad de gente, ¿no? O sea, no sé, YouTube ya reproducía tal vez 40 millones de videos diarios, no sé la cantidad, por decir un número, y creo que está un poco más preparado para hacerlo. Mencionaba William, si el día de mañana Facebook no nos deja hacerlo, pues el día de mañana yo vería qué hacer. Si hoy podemos utilizarlo, utilicémoslo. José, había otra pregunta, ¿verdad? Sí, alguien puso en el chat el comentario de que en el caso de las congregaciones rurales, la mayoría no tienen acceso a Internet y están aislados física y tecnológicamente, más como un comentario que una pregunta. Sí, gracias. Es interesante, tuvimos un caso en Colombia de un pastor que nos dijo, aquí no tenemos conexión a Internet, solamente algunos de los miembros tienen su teléfono, entonces, pero no tienen para recargar porque es una zona rural donde recogen café, no había la recolección del café, así es que no tenían el dinero para eso. Y finalmente pudimos ayudarles a solventar, ¿no? No era mucho dinero y podemos ayudarlo a solventar, pero es este hermano que decía, bueno, ¿qué hacemos en las zonas rurales? Parece que la situación para ellos es más difícil y habría que pensar en algunas opciones que pudiéramos manejar, ¿no? Tenemos a Armando y Juan Daniel. Sí, algo que está haciendo un amigo en zonas rurales de Morelia es que están grabando las reuniones en un DVD. Probablemente ya algunos puedan tener acceso a DVD y entonces, o en memorias MP3, no sé si, o en discos duros externos para computador o para auto, pero pareciera muy anticuado y hasta cierto punto en otras ciudades lo es, pero creo que los DVDs podrían ser una solución momentánea para poder llevar el mensaje a las casas. Se puede armar un equipo y visitar a las familias cómo están, dejarles el material, estar al pendientes de ellos. Podría ser una opción. Juan Daniel. Complementando lo que decía Armando, sacaba en mano un thumb drive, una memoria portátil. Hoy en día es tan barato y tan accesible. El año pasado, un par de pastores amigos nuestros fueron a Cuba y los hermanos no les pidieron ropa, no les pidieron, porque les preguntan, ¿qué podemos llevar? Les dijeron, tráiganos la mayor cantidad de thumb drives o memorias disponibles. Porque en uno de 2 gigabytes puede entrar, si hablamos de currículum, probablemente para un mes de material, video, audio. Y hoy en día es tan versátil esta combinación que hay los DVDs que podemos, se puede suplir donde no hay la inmediatez del Internet. Y esto mismo nos está ayudando a ser muy creativos, de tal manera que en el camino estamos adecuando, estamos llevando el agua, como decía el hermano Esteban, pero a veces estamos llevando el agua en vasos de plástico o llevando en jarras, estamos llevando en botellas, pero estamos llevando el agua. Estamos llevando el agua en thumb drives. Esteban. Me voy un poco más lejos, porque estoy hablando con un pastor en África, en Mozambique, el pastor Badiño, que vive en Boán, una iglesia que plantamos ahí, la única que hay,
que no tiene luz ni electricidad y no tiene nada. Entonces, estos elementos que estaban hablando que son fenomenales, allá no sirven para nada. Entonces, él me decía algo, volvimos a Hechos 2. ¿Cuál es el problema? Sí, casas. Volvimos atrás. Si es un tiempo donde hay que juntarse de dos casas, a ver, yo puedo ver la crisis como una oportunidad o para quejarme. ¿Por qué no tengo? O decir, ¿qué oportunidad ahora? Vengan a casa, empezar a leer la Biblia y empezar otra vez. Porque en realidad no se trata de la forma, se trata de que cada persona conozca del Señor. Así que creo que yo entiendo, porque tal vez decir, yo me lo estoy perdiendo, porque me encantaría y ya lo sé, y yo no sé por qué Dios puso en esta zona rural, pero esto es su campo misionero. Y lo más extraordinario es que no se necesitan elementos para la palabra esparcirla, se necesita creatividad, como decían recién, y lanzarlo. Y a lo mejor es volver otra vez a la esencia hasta que a lo mejor el gobierno de ahí ponga tecnología o ponga la red. Pero no puedo esperar que llegue la red para hacer algo. Ya tengo la mejor oportunidad. Así que creo que hay respuesta para todo, ¿no? Sin duda que sí, aún para esas iglesias en zonas como la que mencionaba el pastor que escribió. Una cosa interesante es que en algunos ministerios ya han diseñado un equipo y en un backpack tienen todo lo que necesitas, por ejemplo, para proyectar una película, incluyendo una fuente de poder con electricidad allí suficiente para estar funcionando 2 horas con un pequeño proyector y que puedes mostrar en una comunidad. Quizás no la película, ahora aquí estaríamos hablando quizás de hacer las reuniones culticas, ¿no? Utilizando material como eso. Obviamente eso cuesta dinero y no es tan fácil. Yo estoy recibiendo en este momento un montón de mensajes que me dicen de zonas donde es sí, difícil el internet, diciéndome lo siento, no me deja conectarme, me mandan a captura de las pantallas y dicen no es posible conectarse. Entonces estamos... Mientras en algunas ciudades tenemos todos los beneficios, ¿no? Y las ventajas y los adelantos, en otras nada de eso existe. Entonces también toca reinventarse pensando en la iglesia en capítulo 2 de Hechos. Y es interesante porque quizás estamos volviendo a un patrón donde la iglesia se reúne en casas, donde necesitamos entonces preparar la gente que va a dirigir esos grupos en casa, más que una figura pastoral única. Entonces probablemente estamos ante la oportunidad como pastores de formar a otros pastores para que hagan lo que están haciendo. Como decía William, en vez de tener un pastor de jóvenes, ahora tienes 4 porque la necesidad es la madre de la invención. Y eso nos ha llevado a estos lugares. Me gustaría pensar un poquito en algo que dijimos casi al principio, es el desafío legal que tenemos. Pensemos por un momento en que la iglesia, las autoridades dicen, se puede abrir, queda a criterio de ustedes que se puede abrir, pero esa gente que va a la iglesia, que tiene familiares que no son cristianos, que si alguien se enferma va a decir, es culpa de que se reunieron en la iglesia, no lo pensaron. ¿Cómo afrontar estos desafíos legales que se pudieran presentar? Armando. Sí, bueno, en el caso de nuestra ciudad, y creo que va a ser el caso de muchas, el gobierno ha dictado ciertos procedimientos que tenemos que tener implementados para poder operar, que van desde tener los tapetes para la limpieza del calzado, el utilizar las mascarillas, tener termómetros de uso infrarrojo para poder leer temperatura, de sanitizar cierta capacidad, etcétera, etcétera. Yo creo que en México es muy complicado que te puedan demandar por eso, pero yo creo que más que temer a una demanda legal, que no la quiero minimizar, debemos de asegurarnos que podamos brindarles a nuestros congregantes la mayor posibilidad de poder salvaguardar su cuidado y su salud. Entonces, en ese escenario, si cumplimos las medidas que nos requieren, probablemente podamos evitar contagios y nadie va a estar exento, sin duda alguna, pero creo que una de las formas es tratar de hacerlo lo más exagerado posible, tratar de poder llevar los mejores controles posibles
Y Sí, yo creo igual que Armando, hay disposiciones a nivel de cada uno de los países y es un corte común porque todas las medidas de bioseguridad son exactamente las mismas, 25% de capacidad local y distanciamiento físico de 2 metros. A nivel de Panamá tampoco hay una antecedentes previos en este sentido de cualquier persecución legal, pero lo que sí estamos advirtiendo a las congregaciones a través de la Alianza Evangélica de Panamá es, estamos desarrollando un manual, de hecho, de protocolo formal por parte de la Alianza Evangélica, que incluye todos los requerimientos que el Ministerio de Salud, el gobierno a través del Ministerio de Salud, está estableciendo. Igual como menciona Armando, las medidas exactas de limpieza, de cuidado, y máxime nosotros como iglesia somos una comunidad integral y como comunidad terapéutica estamos también llamados a velar por la sanidad de nuestros miembros y que no suceda que se dé un brote de contagio en una de nuestras iglesias, sea de la ciudad, sea del campo, porque al primero que surja, de seguro van a ir en contra de todas las iglesias. A veces hay movimientos de gente no afecta al evangelio, no afecta a la iglesia, y de hecho van a estar velando con mucho detenimiento. Recién se dio el tiempo de cuarentena, una iglesia hizo una reunión. Para ese tiempo había una prohibición masiva y se efectuaban reuniones de tipo social de hasta 50 personas. Así que algunos pastores interpretaron ese decreto como que, bueno, mi reunión tiene carácter social, así es que vamos a reunirnos 50 personas y no va a haber ningún problema. Fíjense que ese domingo llegaron las autoridades a esa congregación y contaron los asistentes y de hecho había menos de 50 personas. Pero luego le preguntaron, ¿cuántas personas en edad de riesgo tiene usted aquí en esta reunión? Y había un promedio de 35% de los asistentes que eran personas mayores, adultos mayores, que estaban en el cuadro de posibilidades de riesgo. Entonces, mirando ese antecedente, sí, lo más probable es que las autoridades a nivel de Panamá seguro van a estar con los ojos puestos haciendo inspecciones. De hecho, ya lo están haciendo con empresas dentro del primer bloque que se liberaron la semana pasada. También hay evaluaciones e inspecciones seguidas y de seguro a la iglesia en el bloque, cuando se abra el bloque 2, seguro a la iglesia la van a fiscalizar porque nuestras reuniones son de carácter muy social, muy afectivo, mucha cercanía, mucha fraternidad y no queremos ser un foco de rebrote. La historia, de hecho, en Francia, saben todos que inició el contagio masivo en una iglesia evangélica en Francia. La iglesia se llama La Puerta Abierta, igual que la nuestra. Hicieron una reunión de 5 días seguidos, un evento de 5 días en un auditorio de capacidad para 2,000 personas. Se infectó una gran cantidad de gente, murió una gran cantidad de gente y al pastor sí lo procesaron legalmente. Desde allí empezó el brote en Francia en una iglesia evangélica. Entonces, sobre esas realidades, debemos ser muy respetuosos de la autoridad, no politizar, no favorecer la politización de los temas, porque mucha gente ha pensado que esto es persecución a la fe. Esto no es persecución a la fe, es un asunto de salud pública y la iglesia es garante de la salud, no solamente de los nuestros, sino también de nuestras comunidades en términos generales. Quizás para andar un poquito en ese tema, hay algunos comentarios allí que Josué nos va a leer después de esto. Tiene que ver con los niños. El distanciamiento social aplica para los adultos, pero los niños no saben de eso. Los niños se ven, se abrazan, juegan, pelean. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar esa realidad de los niños en la iglesia si llegara a reabrirse el templo en los próximos días? Sí, en el caso de nosotros, no vamos a tener niños. Probablemente no tomamos decisiones de aquí a diciembre o etcétera, pero vamos sobre la marcha y si logramos tener en julio reuniones presenciales, no va a haber niños. Por lo menos todo el verano no va a haber niños. Y lo que hicimos fue, que es mucho trabajo, pero desafortunadamente no hay otra opción,
Dentro de nuestra página web tenemos un apartado en donde estamos subiendo cada semana una clase con un link para poder ir a descargar materiales para poder hacer los trabajos manuales. Sé que, como lo hemos mencionado, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, pero respondiendo específicamente a la pregunta, es probable que nosotros no tengamos niños ni adultos mayores durante todo el resto de este año. Igual nosotros. El 31 de mayo, nuestra iglesia comienza ya con el 25% de gente, que en realidad la gente se inscribe y cuando llega a un tope se analiza quién es que se inscribió y puede venir con todas las medidas. Los niños no van a poder, porque no tienen programa, pueden ir y estar al lado de sus padres, pero no va a haber programas para niños, no va a haber programas para jóvenes. Y se va, a ver, uno puede manipular, vengan, y realmente se va más bien a decir, hey, no te apures, hay tiempo, esperen. O sea, no, creo que hay que ser creativo en la transmisión online de tal manera que cautivar la atención del chico, porque el niño de 10 años no tiene por qué estar aguantando mi predicación de media hora, que la pensé para alguien adulto. Entonces esto va a generar nueva creatividad para tener paralelamente algo que cautive, que enseñe lo mismo para los niños, porque lo que queremos no es sumar números, sino que realmente los chicos sean afectados por la palabra. Así que nosotros no vamos a tener niños, por lo menos por mucho tiempo, y se analiza quién viene y quién no, y tampoco adultos. El asunto con eso es que los miembros de nuestra iglesia vienen con sus niños. Corremos el riesgo de que si los niños no vienen, los papás no tienen con quién dejarlo, tampoco van a venir. William, Sí. William, ¿tú has tenido algún programa para niños en tu iglesia durante este tiempo? Y luego, Juan Daniel. Sí, lo que iba a decir era eso mismo. Creo que apuntamos, creo lo que dijo hermano Esteban en antes de la creatividad y vemos el problema o vemos una oportunidad. Entonces creo que ese es el gran desafío que tenemos ahorita, pues cada uno de nosotros, igual los que escriben acá, cada uno ve desde su contexto, ¿verdad? Como escribía acá, creo que se llamaba Alan, que decía en mi comunidad no hay internet, ¿qué hago? Aquí salió una idea maravillosa, me encantó, yo no lo había pensado lo de los CD. Nosotros tenemos una iglesia en una comunidad donde los pastores allá ahorita también estaban en ese desafío, cómo hacer. Ellos lo que están haciendo es llamadas telefónicas. Pero volviendo al punto de los niños, sí, vuelvo al hecho que dije antes de que nuestros líderes tomen el lugar y empoderarlos. Por lo menos los que son los maestros de lo que nosotros llamamos iglesia de niños, han desarrollado una creatividad en este tiempo que yo como pastor estoy asombrado. Han hecho unos programas los domingos que los papás nos comienzan a escribir. Mi niño desde que empezó no se ha despegado del televisor, de la pantalla. Dice, hasta nosotros hemos quedado cautivados con el programa de los niños. Entonces, ¿qué han hecho los maestros? Creo que ahora esto nos está afianzando realmente más a los que somos la iglesia. La iglesia es la familia. El diseño de Dios desde Génesis es tener una familia. Por eso que la mejor figura de nuestro Dios es Padre. Como dijo Pablo, era en quien no toma nombre toda familia en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Ligar más los maestros a los padres. Hay una comunicación directa de los padres con los maestros, al punto de que en la semana ellos les pasan algunos materiales para hacer la dinámica que viene en la transmisión de YouTube y Facebook, y los niños, mientras se está haciendo, ellos también hacen la manualidad, y terminando el programa, ellos motivan y los niños comienzan a subirla a las redes sociales, las manualidades hechas en el mismo programa. Entonces, los niños están apegados. Es increíble cómo están aprendiendo. Entonces, estamos tratando de ver esto, en vez de un problema, una oportunidad. Esta semana, los líderes de los preadolescentes y adolescentes me dicen, vamos a tener una reunión con los padres. Entonces, ahora están más allegados a los padres que habían estado ausentes, porque una cosa era mandar a los chiquillos a las reuniones juveniles, ahora no, ahora los pastores de jóvenes están más allegados a los padres con ellos, los maestros de la iglesia, los niños con los niños. Entonces, creo que aquí, por eso decían antes que tenemos que visualizar esto como la oportunidad. Hoy tenemos herramientas, pero yo creo que todo esto nos tiene que llevar al contacto directo de persona a persona, más cercano. Creo que como alguien dijo acá también, creo que el pastor Emery y alguien más dijo,
estamos en plena era de la modernidad, de tecnología, pero creo que todos nos está reenfocando, a como ustedes lo mencionaron, al libro de los Hechos, hacer la iglesia más cercana, y ese pienso que es nuestro gran desafío. Apenas termine esto, o como dije, pase o no pase, tenemos que tener ese norte. Creo que tuvimos la bendición de tener al pastor Emery por acá y recibimos un curso en el cual podíamos discipular a persona, y no se me olvida cuando él decía que la cafetería se vuelve una iglesia, que mientras van sentados en el bus se vuelve una iglesia, que la banca del parque se vuelve una iglesia. Entonces nosotros dijimos, wow, esto es lo que estamos viviendo. Apenas pues acá se levante la cuarentena, quizás no podremos grupos mayores, pero pueden grupos de 2, de 4, 2 familias que se junten. Entonces tenemos una gran oportunidad en medio de toda esta crisis. Juan Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí, si algo está incidiendo y está volviendo a tomar la prioridad que debe tener el rol, es el rol de la familia. El rol de la familia, ciertamente, y lo que ha pasado tradicionalmente, la familia le da la responsabilidad a la iglesia que forme a sus hijos espiritualmente, que les enseñe el versículo bíblico, y la familia muy cómoda, o los padres en este caso nosotros. Pero esta situación nos ha llevado a que los padres realmente tomen su rol, los varones de sacerdotes de su hogar, para enseñar, para orar con sus hijos, leer la Biblia. En este proceso de creatividad hemos distribuido los materiales, hemos distribuido lo que tienen que ser, y cada niño ha grabado el versículo que ha repetido o la lección que ha aprendido y lo ha posteado. Y eso ha creado un ánimo en los padres de involucrarse con sus hijos en lo que siempre debieron haber hecho, indistintamente hay internet o no. El rol de los padres de que la educación cristiana comienza en la familia y no es responsabilidad de la iglesia. Eliezer, ¿tú tienes tenemos un número de niños en tu iglesia? Sí, hermano, en este momento precisamente eso es uno de los planteamientos que estamos haciendo. No hemos hecho un trabajo con ellos directamente, como algunos de ustedes han planteado, pero sí estamos trabajando, planificando con respecto a esto. Creo que es posible que a lo mejor no nos habíamos percatado que esta nueva generación se maneja completamente a través de lo que ve. Y creo que es la experiencia de William y de algunos de ustedes que ha captado la atención de los niños, y creo que es necesario, es una de las cosas que tenemos que reformular. Indistintamente que regresemos a nuestros templos, tenemos que seguir usando un medio de esto para captar a nuestros niños, porque indudablemente ellos son los más afectados, positiva o negativamente, con las redes sociales. Ellos manejan una computadora, un teléfono. Yo tengo una nieta de 4 años y ella nos llama y pone su Facebook y pone su cuestión y nos vemos por la pantalla. O sea, una niña de 4 años ya está manejando esto. O sea, para ellos es mucho más fácil recibir el mensaje de esta manera. Y creo que es una de las cosas que el Señor nos está hablando, ¿ok? A las cuales debemos a lo mejor profundizar y mejorar, y que va a traer una bendición. Ahora, en esto hay un peligro también, ¿ok? El peligro que nuestros hijos o los niños de nuestra iglesia entonces no aprendan a reunirse, a compartir, a estar juntos. Y entonces hay que buscar la manera de equilibrar eso de una manera que sea positivo, constructivo y traiga cosas positivas a la iglesia y de bendición para ellos y para sus padres. Por lo menos me encanta lo que ustedes están diciendo de que la familia se ha involucrado, y eso es lo que queremos. Si toda la familia se involucra, bueno, imagínense, eso sería un tubazo realmente, como decimos en algunas partes, ¿no? Así que yo creo que debemos seguir trabajando en ese sentido, y gracias porque escuchándole a ustedes he visto algunas ideas que ya las habíamos conversado, pero me refuerzan lo que venimos hablando para hacer un trabajo directamente con los niños. Algunos comentarios y preguntas que tenemos. Dice, muy importante cada uno de los puntos de vista, y es verdad, tenemos que estar pensando cómo trabajar con aquellas personas que nos llegan. Adicionalmente, algunos saludos desde Honduras, desde Argentina.
Alguien, Ociel Barriga comenta, de lo que no debemos tener duda es que Dios ya tiene un plan para su iglesia y Él es el encargado de capacitar a cada uno de los líderes y pastores. Saludos desde Panamá. El Señor nos está llevando a la multiplicación de discípulos, que formen más discípulos, y la multiplicación de la iglesia, empoderamiento de líderes y descansar en el Señor. Pero adicionalmente tenemos algunas preguntas y algunos comentarios adicionales también. Pienso que, dice Rafael Vidal, los pastores deben oler a oveja. Rolando Méndez dice, radio por internet nos ha dado muy buenos resultados en Upala, Costa Rica. Acá en Costa Rica, el 21 de junio, el gobierno dará permiso con 75 personas. Y alguien más pregunta y pone, mencionaron al inicio de la conversación acerca de cómo la crisis ha sacudido a la iglesia de cosas no necesarias y la ha reorientado a lo esencial. Según sus experiencias personales en sus congregaciones, ¿podrían mencionar cosas no esenciales que las ha llevado a descartar esta crisis? Y segunda pregunta es, ¿qué consideran ustedes que la iglesia de Latinoamérica debe con urgencia retomar? Y el último comentario que está ahí es, hermano, no olvidemos que los niños son muy importantes para el futuro son el futuro de la iglesia, es muy importante incluirlos. Repito las preguntas, es ¿qué, en sus experiencias personales, qué cosas no esenciales les ha llevado a descartar esta crisis y qué consideran ustedes que la iglesia de Latinoamérica debe con urgencia retomar? Muy bien, le doy la oportunidad para que lo piensen unos segundos antes de contestar. Y aprovecho para decir a los que están viendo el webinar, los participantes, que pueden hacer sus preguntas. Si usan el chat, pues vamos a verlo, pero si usan las preguntas es más fácil canalizarlas para responderlas. Así es que, adelante, pastores. Algo que es hasta gracioso, pero habla de todo una estructura mental. Yo creo que ninguno de nosotros que hemos predicado en estos 2 meses o hasta de antes hemos usado corbata. Yo tuve que hace 2 semanas entrar en el closet y saqué unas 18 corbatas que las regalé. De esas cosas tan sencillas, de esas estructuras mentales, el Señor nos ha sacudido de cosas no esenciales, porque lo esencial es la palabra. Así es. Ahora hablando, no puede faltar un chiste en esto, hablando de la ropa para salir, me di cuenta que mi ropa para salir me extraña tanto, tanto, que me la puse ayer y me abrazaba así fuertemente, apretado. Una de las cosas que cada vez que hacíamos eventos, ustedes saben cómo se gasta, ¿no? Y uno trata de hacerlo y se cobra una entrada, ustedes saben. Y este viernes vamos a hacer la primera cena de matrimonios por Zoom, y va a ser la más barata de la historia, porque cada uno va a poner el almuerzo y la cena, ¿no? Nosotros, entonces, vamos a hacer una cena, se tienen que vestir de gala, tienen que sacar fotos, tienen que estar ella y él, y si están los hijos no hay problema, va a haber un conferencista, va a haber juegos, va a haber regalos, lo mismo, pero por acá. Yo creo que hay que empezar a pensar diferente. La bronca de esto, lo voy a ser muy sincero, es ¿en qué momento no me adelanté como líder? Y aunque esto nunca lo esperaba, me enseñó a adelantarme 20 años y decir, ok, estamos viviendo esto, no quiero quedarme en el presente, yo quiero irme 10 años adelante para empezar a pensar en lo que va a pasar, no en la realidad. Y yo creo que ese es el gran despertar ahora de la iglesia, que se había adormecido, que se había acomodado, que se había metido en un monasterio tranquilo, vamos bien, domingo a domingo, estamos creciendo, pero de repente tumban todo, ¿y ahora qué hacemos? Y creo que parte de la sacudida es nuestra responsabilidad de ir adelante, ir pensando en las posibilidades, e ir pensando en lo que se viene, y no tanto enfocado en el presente. Por eso creo que es una muy buena oportunidad para cambiar la historia de la iglesia. Sí, excelente. Y de hecho, al final de esto yo quería preguntar, bueno, algunos desafíos para el futuro y podemos comenzar por eso después que contestemos la pregunta. Irán, ¿ibas a decir algo? Sí, creo que hemos sido por mucho tiempo templocéntricos.
Y Jesús, creo que él rompió el paradigma del templo, de hecho en su anuncio, ¿verdad? Derriben el templo y en 3 días lo levanto, sacando el centro de una estructura. A nivel de conceptos religiosos estamos tan marcados que aun cuando lo negamos, le damos un lugar de preeminencia a la estructura física, inclusive que nos ha llevado a adentrarnos a desafíos monetarios grandísimos en función de estructuras físicas, y no que está mal, pero hoy hay un gran porcentaje de personas que están en un gran desafío financiero, por lo que implica el mantenimiento y lo que implica en términos financieros sostener, ¿no? Edificios. Y no qué objeto aquello, siempre uno tiene la meta y demás, pero creo que el Señor nos está moviendo a pensar de manera bíblica y valorar lo que realmente Él valora. Inclusive a nivel de iglesia hemos sido tan intensos en ocasiones a tener reuniones casi todos los días en los templos. Algún día feriado o libre lo aprovechamos para hacer una reunión cristiana y de continuo sacamos a la gente de las casas y del hogar, y creo que este tiempo ha sido un campamento muy interesante de quedarnos quietos en casa y sobre todo esto, quedarnos quietos y sentarnos a escuchar lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y creo que a cada uno tiene una enseñanza y un trato muy particular. Creo que es el mayor desafío y lo que hemos aprendido en este tiempo. Ok, tenemos algunos segundos antes de terminar. Nos quedan 3 minutos, así es que lo siento, pero si podemos hacer no sé, un resumen, unos 30 segundos, algo así, cada uno de nosotros, para darlo como final de esta conversación. Con respecto a lo que estábamos hablando, una de las cosas interesantes de la experiencia nuestra es que lo más interesante en mi caso es la manera como la gente se ha abordado para reunirnos para orar. Ha sido impresionante. Gente que no se atrevía, a lo mejor en un grupo pequeño como grande, a orar. Ahora yo los escucho orar con tanta pasión. Mis mejores reuniones son las reuniones de oración. De verdad las disfruto, las disfruto. El número ha crecido, la participación es extraordinaria, la gente se convocan ellos mismos, se animan unos a otros a orar. Ustedes saben que una de las cosas que ha desaparecido de nuestras iglesias son los tiempos de oración. Es más, yo les animo a ustedes para que hagan un examen de sus servicios de oración. Ustedes se dan cuenta que nosotros casi no dedicamos tiempo para orar, sino al inicio y al final. Punto. ¿Ok? Y eso es una de las cosas que a mí en lo personal me preocupa. ¿Ok? La iglesia hoy en día no está dedicando tiempo a orar. Y creo que es una de las mayores necesidades de la iglesia. Y una de las cosas que a mí me ha satisfecho mucho es cómo la iglesia donde yo estoy, los hermanos, hermanas, hombres, mujeres, se han abocado a reunirnos para orar por el medio, ya sea Zoom u otros que tenemos, y ha sido una tremenda bendición. Eso se los dejo allí porque creo que es necesario también trabajar allí. Excelente. Y recuerda que comenzamos diciendo que debemos escuchar a Dios, ¿no? Entonces, es un buen cierre para esto que estamos diciendo. Esteban, ¿iba a decir algo? No, solamente los 30 segundos que dijiste, contestando a la pregunta ¿cuánto debe durar un culto online? Le preguntaba a mi hijo que tiene 22, ¿me ves a predicar? Él vive en California. Y me dice, ¿cómo decidís quedarte o no? Es que si en 20 segundos no me cautivaste, me fui, porque hay muchas opciones. Entonces yo creo que hay que hacerlo vuelvo a insistir, la palabra no, es innegociable, pero la forma tiene que ser tan creativa, porque hoy el internet es un entretenimiento. No me gustó, me aburrió, de repente se dilató, me voy al lado y alguien me está predicando porque hay 10.000 cultos a las 12:30 del mediodía. Y además otra cosa, cuando hacemos las cosas, yo lo hago pensando en nuestra comunidad, no en tener más likes.
porque si no, mi motivación va a ser a ver cuánta gente del mundo me escuchó. Y yo tengo que, por eso la duración es lo que está acostumbrado mi congregación. Ellos me escuchan 40 minutos, ahí les va. Vos querés meterte, metete, pero cada uno tiene que ser pensado en su congregación y no ya ser predicadores evangelistas para todo el mundo. Sí. Yo uso una frase en estos días pensando en eso, Esteban, y es que creo que el Señor me llamó a ser útil, no a ser famoso. Entonces, creo que ahí está parte de lo que debemos hacer, en ser útiles, no en ser famosos. Armando. Sí, me gustaría tomar el comentario que alguien hizo, que el pastor tiene que oler a oveja. Y me gustaría decirle a esa persona y a todos los que pueden escucharnos de alguna forma que tu pastor en este momento necesita tu cariño, tu aprecio, sigue siendo humano. No sé cuántos de ustedes han hablado con su pastor para ver si está bien, si se le ofrece algo, si comió, si pudo pagar su luz. Así que creo que yo exhortaría a todos los que nos escuchan a que no solamente nos convirtamos demandantes de nuestros pastores, sino que como iglesia y como lo estamos hablando en esta nueva dinámica, también nos preocupemos por nuestros pastores y estemos al pendiente de ellos. Muy cierto. Por cierto, la persona que hizo este comentario es un pastor que huele a oveja, porque es un hombre de Dios. Juan Daniel. Definitivamente, centro todo esto en una sola cosa, la relevancia de la palabra, así como en la Reforma Protestante. ¿Qué fue otra cosa sino poner la palabra donde debía estar? Es relevante. Esta crisis me ha ayudado, nos está ayudando a que la palabra, no la forma, no los templos, como decía Irán, no las estructuras que tenemos, la palabra, la primacía. Y escuché esto de un pastor que dijo, estamos del retorno de una iglesia que consumía cuidado, que consumía concierto, que consumía clase, que consumía, a una iglesia que se consume para alcanzar a los demás. Excelente. Williams. Bueno, yo lo resumo en 5 palabras. Número 1, escuchar a Dios. Número 2, liderazgo. 3, adaptabilidad. 4, creatividad. 5, esencial. Por lo cual, si yo escucho a Dios, voy a desarrollar mi liderazgo, voy a adaptar mi ser creativo para utilizar lo esencial. Muy bien, excelente. Irán. Sí, yo voy a compartir lo que hablé hace un par de días en un vídeo de América Latina y 3 desafíos de la iglesia. 1, ser expertos en conocer los tiempos para saber qué hacer en cada momento determinado, el espíritu de Isaacar. 2, que lo que hemos realizado en términos de tecnología lo hagamos sostenible, no solamente durante este tiempo y finalice. Y número 3, que nuestra pasión por Dios y por las almas se encienda cada vez más hasta que Él venga por nosotros. Amén. Amén. Eliezer, ¿tú dijiste tus últimas palabras de este webinar ya? Me uno a las de William. Creo que es un excelente resumen. Aunque creo que se ha dicho, creo que cada uno de nosotros ha aportado un elemento sumamente importante en lo espiritual, en lo tecnológico, en ideas. Creo que sí, algunos, yo he tomado nota, que espero que los hermanos también, creo que hemos tenido un cúmulo de cosas muy buenas que podemos poner en práctica para la gloria del Señor. Sí, vamos a sacar un resumen con las cosas importantes. Josué, ¿algún comentario adicional que haya llegado en los últimos minutos? Creo que no solo hay una pregunta hay un comentario, dice, una de mis preocupaciones ante la pandemia era la construcción de un edificio. Ahora esto nos ha llevado a pensar más en la iglesia de hogares. Francisco Ruiz dice, muchas gracias. Y había una pregunta que decía, pensando en posibilidades, ¿cómo celebrar aniversarios de la iglesia? Creo que han estado alrededor del tema de duración de eventos y de culto, así que creo que de alguna manera está respondida la pregunta. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, mis amados hermanos, colegas, pastores. Esto yo creo que va a bendecir a la iglesia de Jesucristo en América Latina y aquí en los Estados Unidos. Y esperemos que así sea y que esto anime a otros a conversar sobre sus propias realidades.
De nuevo, gracias, que el Señor nos bendiga y seguimos en contacto. Gracias a los que se conectaron, a los que pudieron hacerlo y que Dios Así les es. bendiga igualmente.